Hola, un abrazo muy fuerte para todos. Bienvenidos a otra entrega de Budismo con Todo. Porque tiene que ver con todo. Y esta va a ser una especie de entrega cierre de una especie de fase, de etapa, de ciclo, ¿sí? De invitados especiales, de invitados muy cercanos a nuestro círculo de amistades. Elegí desde el principio, pensé como que para este ciclo, este invitado de hoy fuera como el que cerra, ¿no? Este primer ciclo, porque de verdad van a haber, obviamente, más invitados. De hecho, con algunos vamos a repetir, ¿no? Exacto. Que están pendientes Claro, por muy repetir. pendientes varias entregas, parte 2. Hay muchas entregas parte 2 pendientes, pero con esta entrega cerramos este ciclo que de verdad hemos disfrutado muchísimo y que esperamos que ustedes también sigan disfrutando con nosotros. El invitado de hoy debe ser la persona que yo conozco más trabajadora del planeta, y si no es el más trabajador, es de ese pequeño núcleo de personas trabajadoras en el planeta. No sabe hacer otra cosa más que hacer, producir, crear. No se puede quedar tranquilo, ¿sí? Nuestro invitado de hoy, se los presento, es el señor Luis del Alcázar Padre, ¿sí? Porque gracias a su increíble creatividad, que fue una persona que desarrolló una imaginación muy grande, nombró a su hijo mayor exactamente igual que él. Así que sí, no lo pensaron mucho. Ay, Luis del Alcázar Padre, Luis del Alcázar Hijo, o Luis Alberto Padre y Luis Alberto Hijo. Lucho y Luchito. Sí. Mejor resumido, sí, ¿sí? Al punto, sí. Así que, bueno, yo espero que esto sea súper intenso, súper también dinámico, ¿sí? Porque mi padre debe ser una de las personas con las que más he discutido en la vida, de todo, porque hemos discutido de todo, ¿sí? Literalmente de cualquier tema hemos discutido. Es uno, obviamente, ¿cómo se llama? Los mejores entrenadores que he tenido para debatir, ¿no? Okay. Así que eso estaré eternamente agradecido. El ritmo natural de este podcast es que la gente se presente. Entonces, por favor, preséntese, diga todo lo que quiera decir como introducción. Exacto. Bueno, buenas noches. Como anunció Luis Alberto, soy Luis Alberto Padre. Y pues esta es una oportunidad donde voy a poder compartir, ¿no? Un poco de mis vivencias desde hace mucho tiempo atrás, evidentemente. Así que, sin más preámbulo, pues le doy la palabra a la dama, la señorita aquí, para que entonces me comience el interrogatorio. Atropelle preguntando. Pregunta uno, no me Bueno, es que no sé por dónde comenzar, porque obviamente este podcast va dirigido muy, muy mezclado a lo que es el budismo. Todas las personas que hemos estado acá hasta el momento somos practicantes. Y eso sería una muy buena manera de empezar, pero también el previo es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo conozco parte de la vida del señor que me ha contado. También soy muy cercana a su señora esposa, a sus señores hijos. Entonces, me parece muy interesante, sobre todo porque en una de las cosas que hablaremos más adelante, que me siento muy identificada y es como que, wow, increíble, es que el señor es inmigrante. Por supuesto, Luchito lo ha dicho muchas veces antes, pero ellos son originarios de Perú. Entonces quisiera como empezar por ahí y entonces ahí vamos hablando un poquito de cómo empezó la práctica también, porque se mezcla bastante. Entonces, cuéntenos un poquito de usted, de dónde salió tan trabajador. Bueno, para empezar, gracias por la pregunta. A veces se me ha calificado de ateo, ¿no? Y realmente, investigando un poco, eso tiene que ver con el término de no creer en Dios, ¿no? Y por el otro lado, agnóstico es no creer en nada. Exactamente. Realmente yo tuve la buena fortuna de tener dos padres que me educaron de una manera diferente, más mi madre. La incidencia que tuvo mi madre en mi vida fue determinante. Mi madre era una mujer educadora, sin tener título en esa época, pero me transmitió sus valores, ¿no? Y sus valores era confía en ti mismo. ¿No? No confíes en algo externo. Tú eres capaz de vencer en la vida, ¿no? Eso se me grabó
Y por supuesto, después con los años, cuando me identifico ya conociendo el budismo aquí en Venezuela, en Perú no lo conocí, evidentemente que eso fue determinante, ¿no? Sí. Comencé a creer en mí y a estudiar, profundizar y pues hoy por hoy practico el budismo y seguiré practicándolo todo el resto de mi vida. ¿Por qué te viniste de Perú? Primero que me casé muy joven, ya yo Por tu trabajaba culpa. para un, ¿Te para casaste por un mi culpa? ¿Qué edad, banco extranjero. ¿Qué en edad Perú. tenías cuando te casaste? Sí, ya yo estaba trabajando en No, un banco ¿qué edad extranjero. tenías cuando te casaste? 22 años. 22 años. Yo tenía 21 cuando me casé. Sí. Y yo tengo 23 y ni cerca. Siga Y así, bueno, siga así. Continúa así. estuve trabajando para ese banco 8 años. Ahí aprendí mucho, realmente aprendí del sistema norteamericano, cómo trabajan ellos de organizados, ¿no? Y eso también se me grabó, es como una educación básica, ¿no? Claro. Respecto Ok. a la vida. Creo que lo que uno va aprendiendo va convirtiéndose en un gran almacén de Sí. vivencia, ¿no? Ok, si trabajabas en banco, te iba mal. No, lo que sucede es que hubo un golpe de Estado por Ok. militares en Perú y entonces lo primero que hizo el gobierno fue vamos a nacionalizar, ¿no? Ok. Todas las industrias o bancos extranjeros y por supuesto el banco oliendo, entre comillas, esa situación, Dijo. emigró, ¿no? Claro. Entonces en esa emigración salí yo. Ok. Evidentemente, como sucede en la vida cotidiana, por más que te liquiden de una manera apropiada, el dinero se escapa de las Sí. manos, ¿no? Y pues me sucedió igual hasta que mi padre me dijo, ¿por qué no emigras a Venezuela? Ahí tienes un primo Ok. Tu hermano. papá te lo Mi dice. padre fue quien me lo dijo, ¿no? Ok. Tú no tenías intención de emigrar. No tenía intención. Ok, Sí. para ese momento yo tenía 2 bebés. Tenías 2 años, sí. Tú. No, mentira. No. Sí. O sea, por favor, chico. No, bebé, ¿qué te pasa? No, a ver, tenía 20, ¿cuánto? Yo 20. tenía 22 y ese año, a finales de año, nació Luis Alberto, mi Ajá. primogénito, pues. Ok. Entonces, claro, yo seguí trabajando hasta que sucedió lo que pasó Ujú. y ahí fue cuando mi padre me dice, ¿por qué no emigras, no? Yo realmente siempre he sido un espíritu aventurero, ¿no? Sí. Ok. De los 3 hermanos que fuimos, ¿no? Ok. Él es Y- el del medio. ¿Ves? Sí. Ven, arriba los hermanos al medio. Entonces, sin pensarlo mucho, hablé con mi esposa y le dije, me voy, ¿no? Pero ya previamente yo había hecho un intento de emigrar, ¿no? Ok. Trabajando en el banco, emigré a Estados Unidos y por supuesto me fui con la idea de buscar un destino diferente. Ujú. Evidentemente no conocía el Primero budismo. fuiste a Estados Unidos. Primero fui a Estados Unidos, año 72. Me quedé un tiempo, pude trabajar, eran otras épocas, ¿no? Pude Claro. trabajar un mes y medio si acaso. Ok. Y me regresé porque me ofrecían quedarme de ilegal. Y yo dije, no me quedo de ilegal. Yo estaba como con permiso en el banco. Ok. Y regresé, pero seguía estar la semillita ahí de tengo que salir, tengo que hacer. Y se dieron las condiciones. Ok. Y entonces ahí es donde uno después va cavilando con el tiempo de que nada sucede por casualidad, ¿no? Todo tiene un Exacto. porqué, una causa, un efecto. Causal, sí. Y evidentemente cuando vine aquí como inmigrante, pues empecé una nueva vida, pero me vine solo. Dejé a Ok. mis hijos pequeños y a mi esposa. Claro. Ahí empezó toda una historia nueva. ¿Ok? ¿Llegaste qué fecha? Yo llegué en abril del año 77. Ok. Por tierra. Importante. Yo siento que eso es un punto porque no está fácil. No, no está fácil y realmente me vine porque mi primo me escribí, no había en ese entonces celulares ni nada por el estilo, y él me dijo, aquí vas a tener casa y comida, el trabajo te lo consigues tú. Ok. Y yo me arriesgué Sí. y vine con esa intención. Evidentemente mi primo me atendió muy bien, toda mi vida estaré agradecido a él, que él ya falleció, ¿no? Ok. Aquí conocí el budismo y después de a los años me di cuenta que yo había llegado en el mes en que la Soka Gakkai cumplía 4 años de existencia. Exacto. La SGI de Ok. Venezuela. ¿Sí? Porque fue fundada un 14 de abril de 1973, Y tú llegaste en abril de 77. del 77, ¿no? Ok. Y empecé a practicar al mes, ¿no?
Y cuéntenos, ¿empezó a practicar y fue todo maravilloso? No, señor. Ah, Como inmigrante nos tocó, sobre todo a mí que estaba solo, enfrentar circunstancias muy adversas, ¿no? Había rechazo a los inmigrantes, pero fíjense, sacando después conclusiones, ¿no? Cómo un país y el tiempo genera nuevas circunstancias porque de Perú vinieron mucha gente a contribuir al desarrollo de Venezuela. Vinieron, por ejemplo, a construir la hidroeléctrica del Guri, ¿no? Vinieron a crear mano de obra y mucha gente dejó a la familia en Perú y crearon otra familia acá. O sea, crearon en realidad vinieron de muchos lugares. Es decir, Venezuela recibió a mucha gente de muchos lugares. Italianos, españoles, exacto, Europa, América Latina, de muchas partes. Así que claro, empecé a trabajar en una imprenta y comencé a conocer cómo es el sistema de la impresión. Y fíjense que por alguna razón, evidentemente estaba en mi vida, ya estando en el banco, a mí me llamaban el gerente de operaciones para, diseñate esto, necesitamos hacer aquello, necesitamos esto. Y yo diseñaba formularios, ¿no? Como que me gustaba el diseño básico, pues. No lo estudié nunca, pero aprendí por motus propios. De manera que, de alguna manera, me fui introduciendo en ese mundo al punto que llegó un momento en que yo pedí aumento, me lo negaron y me botaron. Qué lindo. Entonces, otro amigo, ahí fue cuando me habla de budismo y me invita a una reunión, ¿no? Por primera vez. Me citó en un sitio de Caracas, pero por circunstancias inexplicables o explicables, no llegó a la cita. Sin embargo, yo sí busqué el sitio y llegué y encontré la actividad. O sea, alguien te dice, esa parte. Vamos para que conozcas esta reunión, esta religión, esto es buenísimo, esto es bueno para tu vida. Vamos, eso queda en tal sitio. Ahí nos vemos. Nos vemos tal... No llegó nos vemos. Sí. Pero este señor fue solo. Exacto. Buscando una casa que no sabía dónde era. Quiero saber como las primeras impresiones porque sabemos que la gente suele sentirse como, digamos, no sé, confundida las primeras veces cuando llegan y uno está haciendo daimoku. ¿Qué está hablando esa gente? ¿Qué claro, es esto? pero, ¿Dónde pero, estoy antes, metida? pero antes de y llegar, más solo. antes de llegar y escuchar el daimoku, que lo escuchaba por primera vez, obviamente. O sea, yo siempre me sigo repitiendo, ¿por qué llegó solo? ¿Por qué fuiste solo? Porque el tipo no llegó. Claro, o sea, tú cualquier decir, otra persona dice, bueno, me voy, claro, porque no llegó el que me invitó. No voy a estar solo. Claro. Cuando lo vea mañana le voy a decir, chamo, yo te estaba esperando, pero no llegaste. Así se lo dije, ¿no? Pero realmente he llegado a la conclusión de que fue la pasión con que él me habló. Lo que sembró en mí esa inquietud, esa búsqueda de que aquí hay algo más. Y quiero saber si hay un truquito, ¿no? Entonces, realmente yo llegué porque decidí sacarme eso de la mente. Él me ha hablado con tanta seguridad de que yo tengo que saber de qué se trata. Y como era un domingo, todo era en el Rosal, ¿no? Aquí en Caracas. Y todo estaba quieto, no había nadie en la calle. Yo fui caminando hasta que comencé a escuchar un rum rum por allí y era el daimoku. Puesto, él me había hablado de Namyo Merengue Kyo, pero evidentemente que nunca lo había escuchado en una reunión. Cuando llegué me impresionó el trato. Eso también fue un punto que me trajo. Había gente en la puerta, me dijeron, ¿de dónde vienes tú? Vengo de parte de fulano y tal. ¿Y él no vino contigo? No pudo venir. Pasa adelante. Y comencé a escuchar la recitación del gongyo, la práctica básica del budismo, el daimoku, y evidentemente me sentía raro. Claro. No puedo decir que, como he escuchado otras experiencias, que yo me sentí que era lo mío y tal, y qué sé yo. Mentiría si le dijera así. Me sentí como, tengo que ver qué más hay. Cuando empieza la reunión, lo que me atrapa son las... Porque yo llegué, ya yo tenía un mes, y yo siempre llegué a Venezuela sin saber cuál iba a ser mi futuro. Cuándo me iba a reunir con mi esposa y mis hijos, ¿no? O sea, no tenía nada claro.
pero tenía un norte. Yo tengo que saber si esta religión me va a servir o no. Cuando yo empiezo a escuchar, yo resolví un problema de enfermedad, resolví un problema de trabajo, resolví un problema de relación, empiezo a atraparme, empiezo a, esto hay algo ahí que tengo que profundizar. Y comencé a pedir, ¿dónde estudio más? ¿Dónde estudio más? Y comencé a estudiar, ¿no? Evidentemente que la conexión que uno hace de los primeros momentos es determinante. Sí. Porque eso es un punto de partida que si uno lo quiere continuar, lo va profundizando. Pero si no lo quiere, como que, no, esto no es para mí, ¿no? Okay. Pero yo seguí y fui investigando, profundizando, estudiando. Y eso también atrajo en mi vida la buena fortuna de encontrarme con personas que me comenzaron a proteger en la fe. Okay. Y cuando digo proteger en la fe, darme respuesta. Okay. Mira, ¿tú quieres saber esto? El budismo dice tal cosa, habla de esto, habla de la ley de causa y efecto, habla del karma, habla de que uno puede transformar su vida, depende de tu esfuerzo. Pero ¿qué más hay que hacer? Lo básico, entonces. Y comenzó a aparecer circunstancias donde, como les cuento, cuando pedí aumento, me botaron del trabajo, pero ya había otra alternativa. La vida mía había traído la buena fortuna y como yo trabajé en banco, evidentemente tenía formación financiera. Sí. Eso es otro punto a favor, que eso me sirvió después para constituir mi empresa. Entonces había un señor italiano que comenzó a buscar gente que trabajaba para bancos. Yo hago publicaciones bancarias, necesito balances, necesito informes financieros. Y yo tenía toda la experiencia. Okay. Entonces yo fui el tipo. Caí de perilla. Sí. Entonces comenzó a contratarme. De verdad, la esposa, siempre les agradeceré. La esposa era una señora española y trabajábamos de 8 de la mañana a 10, 11 de la noche. Pero era otra época, porque sí. No había esa inseguridad, ¿no? Que después con los años apareció. Y esa señora nos daba almuerzo, nos daba merienda, nos daba aquello. Ese señor era millonario. Era en Prado del Este y tenía a sus hijos en el club de caballos que está al frente. Pobrecito el hombre. Sí. Pero fue una etapa muy bella porque el tipo me dijo, ¿qué necesitas? Yo quiero traer a mi esposa y a mi hijo. Okay. Y ya yo estaba haciendo diligencias para inmigrarlos y ellos pudieron venir por avión. Okay. ¿No? Ahora, después de lo que me pasó, ya son otras etapas que pues te dejo a que tú imagines qué quieres preguntar, porque hay mucho más que contar. Bueno, nos cuenta que conoció el budismo aquí en Venezuela. ¿Alguna vez usted le habló a su esposa cuando ella estaba allá sobre que esta nueva práctica o fue que ella regresó? Ella llegó y dijo, mira, aquí estoy con nuestros hijos y lo ve y dice, ay, esto se volvió loco. Empezó a hablar en chino, en japonés, ¿qué es esto? ¿O cómo fue esa? No, realmente yo no le había hablado a ella de que había conocido el budismo, aunque le escribí a mi mamá, sí, que había conocido una nueva religión y mi mamá fue católica, pero nunca fue exigente con que tenemos que ir aquí, tenemos que ir a la iglesia, ¿no? Siempre dejó, por eso pues me inculcó eso. Tú puedes ser lo que tú quieres ser, ¿no? Y cuando vino mi esposa, evidentemente ya yo estaba practicando. Sí. Y sucedió un evento bien, si se quiere, traumático, porque yo había ahorrado dinero trabajando para este señor, le pagué la deuda de lo que me costó para traer a mi esposa por avión y a mis hijos. Y pues eran otros tiempos, creé solvencia, pero alquilé un departamento a una señora dominicana y 2 días antes de que llegaran, la señora me llama y me dice, mira, necesito que me devuelva la llave, porque viene un hermano mío y necesito el apartamento. Señora, pero mi esposa y mis hijos vienen en 2 días. Lo siento. Yo estaba, claro, viviendo en donde mi primo, ¿no? Claro. Cuando le digo a mi primo, bueno, mala suerte, porque la gente dice que existe la mala suerte, ¿verdad? Entonces, evidentemente, no me quedé en esa situación, sino me fui a un hotel y le dije, ¿cuánto cuesta la habitación? Voy a traer a mi esposa y mis 2 hijos. Cuesta tanto, señor. Pague por adelante. Ellos duraron 1 mes ahí. Se me fueron todos mis ahorros. De ahí, entonces, ya tuvimos que saltar a otra situación, de irnos a vivir a otra vecindad.
¿no? Donde le llamamos la vecindad del Chavo, porque Sí. vivíamos con 40 personas, ¿no? Y por Ok. supuesto yo tenía que tener 2 trabajos para poder Ok. sostener a mi familia. Pero mi educación familiar, siempre mi padre me dijo, y mi padre fue de todo, fue comerciante, fue obrero, tú tienes que sacar de tu familia, no sé cómo. Y eso se me grabó también, así como los valores que me transmitió mi madre. Ujú. De manera que de ahí viene eso de que me gusta el trabajo, he pasado de todo, he Claro. enfrentado de todo, estoy y seguiré luchando, ¿no? Porque Ujú. pienso que el trabajo es una parte de la vida, ¿no? De hecho, practicando el budismo, he leído muchas obras del presidente Ikeda, que es mi mentor, y por supuesto el ejemplo que le di a mis hijos es educarlos, ¿no? Más mi Sí. esposa fue la que los llevó a la práctica. Pero recordando las conversaciones del presidente Daisaku Ikeda con Arnold Toynbee, un hombre de 80 y pico de años, historiador británico, con todos los renombres habidos y por haber, él dice en su obra, Trata en Acción Humana de Sensei, el lema de Arnold Toynbee era laborum. Ok. Entonces fíjate que el trabajo es un medio no solamente de subsistir, es un medio donde uno se realiza como ser humano, Sí. sea cual sea la actividad económica que realiza. De manera que eso fue mi norte y lo sigue siendo. Ok. ¿Ok? Entonces, bueno, empezó otra lucha, evidentemente, como inmigrante y comencé a trabajar para ya independiente, ¿no? En el sentido de que yo quise ser mi propio jefe y una Ok. ayuda, una amiga budista me firmó un abogado y con escaso dinero formé una empresa, pero sin tener nada. Ok. Tenía una mesa de dibujo y alguien me sugirió, ¿por qué no ofreces tu trabajo a un banco? Tú que has trabajado en un banco. Y así fueron mis primeros pasos. Ok. Mira, fui Entonces tenía abriendo el campo. ganas de trabajar. No tenía más nada. Ofrecer servicios. Y eso es Sí. importante porque comencé a crear una diferencia. Ujú. No es solamente, porque muchas me decían, pero imprentas hay muchas, todas hacen lo mismo. Pero pidiendo orientación me decía, pero tú tienes que darle un plus. Y ese plus es servicio, Ujú. calidad, ¿no? Importante. Lo que hemos venido conversando de cómo uno se gana a la gente, cómo la Sí. aborda, ¿no? Uno puede decir, mira, yo hago esto, yo hago aquello, pero ¿en qué forma, no? Entonces comencé a personalizar mis servicios Ok. al punto que me enfrasqué. Evidentemente nada fue de gratis. Estudié la ley de títulos y valores de Venezuela, ley de mercado de capitales, y nos fue muy bien, hubieron muy buenos años. Mis hijos siguieron esa línea, aprendieron. Después con el tiempo viajé a Costa Rica para comprar la primera computadora de Luis Alberto. Me acuerdo que lo llamaba y mira, compro este modelo. Yo no sabía nada. Claro. Cómpralo, hace falta. Porque estamos entrando en esa Sí, transición, de la ¿no? De la tecnología. tecnología. Ajá. Y ahí empezó una nueva etapa. ¿Ok? Ok. Esos fueron los primeros años de nuestra vida. Lo estás tratando muy bien. Ya va. Sí. Ay, yo no voy a ser partícipe de lo que diga este señor. Quiero que quede No, grabado. déjalo. Tiene Yo, yo su, soy muy su paz. rol, su rol. Paz. Te viniste de Perú. Sí. ¿Por qué no regresaste? Primero que había un sentimiento de orgullo. Ok. Yo no quería regresar fracasado. Derrotado. Claro, eso es muy normal en los Yo inmigrantes. quería demostrar que podía vencer, ¿no? Y fíjense que cuando yo regreso a los 10 años de estar aquí, ya ha nacido mi hija y venezolana, Ujú. pequeña, pero mis hijos estaban pues ya muy chamos, ¿no? Y yo hablo con mis padres, mira, yo estoy practicando el budismo y tal, mi mamá me dio un parado. No, a mí no me hable de eso. Ok. Yo me quedo con mi Dios, aunque no lo entendía, ¿no? Ajá. Y tú quédate con tu Buda. Por supuesto, me vino un down y Ujú. yo pedí orientación a un responsable, ¿no? Y me dijo, no se preocupe, hacer propagación a los padres, primero que es una retribución de deuda de gratitud, pero segundo es una de las cosas más complejas, ¿no? Ujú. Sí. Sin embargo, esto depende de su decisión. Ujú. Es como cuando uno siembra una matica, pues tiene que echarle agüita todos los días, sacarla para que lleve sol, sacarla, meterla en la noche y así. Escríbale cómo se siente. Pero mi padre fue diferente. Mi padre me dijo, ¿cómo te sientes con esa religión nueva, no? Ok. Y siento bien.
pero no le digas nada. Ok. Y él empezó. Y un día antes de retornar, porque nosotros viajábamos por vacaciones colectivas, nos íbamos un 15 de diciembre, regresábamos un 8 o 10 de enero del año siguiente. Estoy hablando del año 87. O sea, 1777. Vaya Más o menos. existencia pasada, mi amor, no te sé. El siglo pasado. Bueno, mi cuñada y mi hermano se sentaron. Mira, tú nos has estado hablando toda la semana de que existe un AMIO gringo que yo no he escuchado nunca. Y la organización en Perú es mucho más grande que Venezuela, ¿no? Ok. Con más años de existencia. De hecho, ha No recibido sabía la eso. visita de Isaac Ikea 3 veces. Ok. Y pues estuve hablándole todo lo que yo ya había aprendido del budismo, tratando de que ellos practicaran. Y mi cuñada se quedó. Ok. Al año siguiente, cuando regresé, ya mi hermano estaba practicando y él decía, hace un año tú me hablaste de la práctica y yo empecé a practicar en silencio. Entonces, claro, fueron etapas muy, muy complejas porque ya mi mamá empezó a practicar, pudimos traerla a Ok. Venezuela, lamentablemente perdió un ojo, por todo, y más me costó hacerle shakubuku a mi hermano menor, Ok. porque da las circunstancias, no dije casualidad, porque no existe, de que somos 2 hermanos casados con 2 hermanas. Ok. Bien unida esa familia, vea. Fueron circunstancias, ¿no? Y resulta que yo le hablaba a mi hermano y mi hermano, que hoy por hoy pues tiene una enfermedad bastante avanzada, él fue ingeniero eléctrico, Ok. pero yo preguntaba por qué él no acepta la práctica. Entonces me decía, el dirigente que me orientaba de Perú, me decía, es que en su mente todo funciona como la matemática. Ajá. Si no me puedes comprobar que 2 más 2 es 4, no lo crees. Sí, no hay como un espacio para lo místico. Ok. Entonces yo le decía, no, pero es que tú fuiste porque tú fuiste un loco para viajar. Así me decía, ¿no? Ok. Y no dejaba de tener razón, fui aventurero, ¿no? Claro. Pero un día le dije, ¿estás bien? Porque como él se separó, intentamos hacerle shakubuku, o sea, hablarle de la práctica a mi cuñada. O sea, hizo su labor por su lado, pero mi cuñada nunca aceptó. Solamente una de las hermanas. La familia de mi esposa, pues es muy grande, son 11 hermanos. Sí, entiendo. Y ella ha propagado a todo el mundo. Solamente una recibió Gojonzo y mi suegra que llegó a recibir Gojonzo también. Sí. Pero, ¿qué sucede? Que un día le digo a mi hermano, como el divorcio fue muy traumático, él comenzó a verse con psiquiatra. Ok. Y los psiquiatras lo que hacen es darte medicina para que duermas, para que te Sí. tranquilices, para que la ansiedad disminuya, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije, ¿por qué no me llevas? Yo quiero explicarle lo que... Y así fue. Una cita, me fui, tal, qué sé yo. Me llevó un día, estaba perfectamente, era subgerente de una empresa pública ya electricista. Y el psiquiatra me dice, usted es el venezolano. No, yo nací aquí, aquí señor, lo que pasa es que vivo Y allá. usted, claro, chama. Y me dice, su hermano me ha hablado que usted es budista, pero yo lo que conozco del budista es el gordito de la estampita. No, Calvo, señor, yo no sí. practico eso. ¿En qué se basa? Entonces me lanzo a hablarle del potencial que tiene inherente cada ser humano, que se Ujú. basa en la ley del afecto, que uno transforma su vida, etcétera. Todo lo que plantea el budismo. Y después de 15 minutos, él voltea donde mi hermano y le dice, usted tiene que practicar lo que practica su hermano. Imagínate. Mira, eso fue decisivo, ¿no? Mi Ok. hermano se convenció porque lo decía su psiquiatra, porque lo decía su pero psiquiatra. evidentemente yo sé que era también mi oración. Sí, que obvio. había Ajá. dado para que se acercara. Y ahí él empezó a practicar y él asumió responsabilidad en Perú, ¿no? Ok. Después con el tiempo Ah. ya él tuvo una prueba actual y de hecho la tiene porque a los 20 años él estudiaba en ingeniería y a él le dio una gran depresión y sucede que apareció la esclerosis múltiple en su vida. Ok. Y Muy joven. hoy por hoy él ha prolongado su vida a 54 años. Casi nada. Y dicen que tienen esa enfermedad, pues llegan a Sí. a muy una avanzado. extensión muy Ujú. avanzada, ¿no? Ok, entonces, usted le hizo shakubuku a su hermano mayor, a su hermano menor, 2 padres, ¿sí? Al psiquiatra. Al psiquiatra, a la cuñada, Sí. ¿no? ¿Por qué no regresaste a Perú?
Por eso, porque comencé La organización en Perú es más grande. a darme cuenta de que yo aquí había creado, ¿no? Es cuando Ok. uno empieza a echar raíces, Ujú. ¿no? Realmente empieza uno a sentir que hay un sentido de pertenencia, ¿no? Ok. Perú, por supuesto, siempre será mi país natal, pero cuando uno establece raíces en un nuevo país, empieza a amar también al país, ¿no? A sus Claro. tradiciones, a su gente. Y evidentemente, yo nunca me relacioné con muchos peruanos aquí en Venezuela. Realmente mis amigos eran venezolanos, Y eso es peruanos. particular de resaltar, porque la colonia peruana es muy unida en cualquier país. Sí. O sea, hay una identidad de nacionalismo muy fuerte en donde quiera que va Ujú. el peruano, ¿no? Pero tú no eras así. No, no era así. Tenía amigos de diferentes países, colombianos, de otras nacionalidades. Y realmente creo que fue parte de mi naturaleza, ¿no? Ok. Ahí he llegado a esa conclusión de ser también como muy específico de en quién deposito mi confianza, ¿no? Ok. Ok, ahora, tú, mi mamá sí es muy familiar. Sí. Y si fuera por ella, ella podía ir todos los meses a Perú. ¿sí? Como si fuera Sin la duda. Guaira. Ella, exactamente. Ya vengo, voy a Lima y regreso. Sí. No pasaba un año, obviamente en las otras épocas, en donde no fuera. Nunca hubo ese diálogo entre los dos de que ella dijera, yo me quiero regresar. No, realmente ella, los primeros años sí se sentía un poco incómoda. De hecho, hay una anécdota, ¿no? Como yo tenía dos trabajos en la vecindad donde vivía, ella me decía, es que yo no te veo a ti, me voy a quedar muda. Que no hablaba Claro, con porque nadie. no No hablaba. hablaba con Y los ella. dos chiquitos con los que convivían todo el día Sí. estaban así, o el otro más Sí. Y así. ella venía de una familia muy grande donde obviamente... Que sobra gente para hablar. Exacto. No, y evidentemente que fue duro, ¿no? Porque los primeros años, en ese entonces, cuando hemos venido a Venezuela, apenas teníamos, pues, si yo he venido con 28 años acá, teníamos 6 años de casa. Ok. Los primeros años son difíciles, más aún como inmigrante. Entonces, llegaba un momento en que tú me sacaste de mi Y dos familia. muchachos y después tres. Sí. Ok. Los Entonces, primeros fíjate, 30 años de matrimonio son los Sí. más difíciles. tú fuiste inmigrante muy joven, Sí. ¿sí? O sea, emigraste y llegaste como inmigrante a Venezuela, que era un país que se construyó con inmigrantes. Sin Ujú. duda, ¿sí? sin Sí. duda. Pero ahora pasa lo contrario. Ahora Venezuela ha exportado mucha gente, ¿sí? Y tú tienes un vínculo muy cercano con mucha gente que se fue, Sí, ¿sí? sí. Yo asumo, esto es una asunción, sí, una asunción mía, ¿sí? Yo lo estoy asumiendo, quiero decir, que por tú haber vivido todo lo que viste como inmigrante, tienes cierta afinidad, cierta cercanía emocional con ese venezolano que se fue y que está viviendo como extranjero en otro lugar. Sí. Algunos luchando dentro de la Sogacay, hay otros que no tanto. Pero quiero que me hables sobre eso. Tu opinión y tu labor y qué haces con toda esa gente que se fue y cómo les estás prestando apoyo. Bueno, eso sucedió con el tiempo, evidentemente. Nosotros íbamos, veníamos, teníamos otras circunstancias y el año 2015 nuestra hija, que nació aquí, decide emigrar porque habían venido familiares, ¿no? Aquí a Venezuela de visita y pues comenzaron a decirle, ¿por qué no te vas a Perú? Allá las circunstancias están mucho mejor. Recuerden que hubo un momento en que Perú fue una economía burbuja, ¿no? Todo el mundo quería irse para allá Sí. porque quería hacer y tal. Sí. Pero evidentemente a mí no me llamaba la atención, ya yo había echado raíces acá. Pero Claro. mi hija sí decidió irse y nosotros teníamos mucha cercanía con la nieta menor porque vivió con nosotros, ¿no? Sí. Entonces ella se fue para allá y comenzaron eventos como inmigrante también Ujú. que comenzó a enfrentar y nosotros nos fuimos detrás de ella, ¿no? Entonces cuando yo llego a Perú, o sea, llegamos a Perú, llegamos un diciembre del año 2015, esperamos que finalizara el año y a principios del 2016 me acerqué a la sede central, el CAICAN de Perú, y hablé con el director general, que ya yo lo conocía, ¿no? Okay. Muy querido también para Venezuela, el señor Shima, que ahora vive en Japón, y yo le pedí orientación, ¿no? Dije, ¿cuál es mi misión? Porque yo realmente he venido y no sé si me voy a quedar. Yo vine para tratar de apoyar a mi hija en lo que pueda y tal, porque la idea era que ella consiguiera la nacionalidad peruana.
Yo Ok, soy peruano de claro. nacimiento, venezolano naturalizado. Y entonces él me dijo, mire, la misión de uno la realiza donde esté luchando por el cosas. Ok, Pero déjeme que yo le escriba al presidente Ikea porque usted ha tenido diferentes responsabilidades en Venezuela, ya no las tiene, ¿qué le toca hacer? claro. A los días me llamó, me llegó la respuesta. Y Sensei escribió, dígale que apoye donde sea más útil, sea Ok. más necesario. Y eso ha sido mi norte, Ujú. y lo es ahora, ¿no? Pero entonces el director general, que conoció a mis hijos en Japón, en entrenamientos en Japón, el señor Julio Asato, me llamó al CAICA y me dijo, quiero hablar contigo. Mira, están llegando muchos inmigrantes venezolanos. ¿Cómo hacemos? Queremos que se integren, pero tienen su forma de ser naturales, pues, como venezolanos. ¿Por qué tú, como peruano y venezolano que eres, que conoces cómo piensa uno, por qué no formas un grupo de inmigrantes? Ok, Y así se formó originalmente, como un grupo de inmigrantes. Al punto que empezamos, nos dieron un espacio en el CAICA, nos dieron una persona que apoyara al grupo como puente, ¿no? ujú, Porque la idea era que los venezolanos echaran raíces. ok. De hecho, muchos se han quedado, Sí. otros han emigrado a otros países, Ujú, como Chile, como Argentina también, y otros se han quedado, por supuesto, en el camino en Ecuador y Colombia. ujú. Pero se formó un grupo que hasta el día de hoy prevalece y resulta que esos venezolanos comenzaron a expandirse, a pasarle la voz a otros Ok. y hoy por hoy pues el grupo permanece. Yo he informado esto al director general con los cambios que sucedió en el tiempo, así como también a la directora general de Venezuela, ¿no? Mira, esto es lo que hace, nosotros no somos una organización aparte, luchamos para propagar el budismo, ¿no? Claro. Apoyamos los ideales de la Soka Gakkai y por supuesto la lucha en la PSG, sin duda, porque es donde se ha nacido. Entonces, hemos entregado Johnson, yo de hecho entregué Johnson allá en Ok. Perú, ¿sí? Jóvenes, porque tenían un sistema donde los nuevos amigos entraban en grupos, ¿no? Y Ok. tenían que ser patrocinados por alguien. Ok. Entonces, claro, como ya yo había hecho amistad 30, 40 años desde que yo llegué, tenía muchos amigos. Entonces los vínculos realmente no se pierden, ¿no? Realmente Ok. se fortalecen. Ok. Y por eso es que yo sigo apoyando mucho allá, pero ahora estoy aquí y pues mi lucha también es en Venezuela. ¿Sabes qué? Yo tengo una pregunta, porque esa pregunta me surgió cuando yo recién estaba conociendo sobre el budismo, que se habla de que, digamos que al karma tú no te le escapas. Mucha gente puede tomar eso como negativo porque el karma, o sea, lo más común es que la gente piense que tiene una connotación negativa. De que si tú le pegaste a alguien, mañana va a venir alguien a pegarte a ti. Y no, o sea, el karma, nosotros conocemos que el karma es como un depósito de acciones, que todas las acciones que uno tiene tienen su efecto. Entonces, recuerda que en las primeras reuniones a las que yo vine, se hablaba de que tu karma va contigo a donde tú vayas. Si tú, no, si tú te vas a China, tú te llevas tu karma como una mochilita cargando. Entonces, yo pensaba, ok, chévere, pero eso quiere decir que yo siempre me tengo que quedar en el mismo lugar. Porque, o sea, aunque yo me vaya para donde me vaya, nunca voy a mejorar. O sea, tengo que yo cargar mi karma y luchar ahí, abrazar. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, como yo, o sea, me surgió esa duda porque yo soy una persona que emigré muy joven, o sea, duré mucho tiempo fuera de mi país, regresé y yo digo, sí, en algún momento no sé si emigrar como tal, pero sí me gustaría viajar mucho y eso. Entonces yo sentía eso es como un impedimento y yo, pero ¿qué pasa? Entonces quisiera como que me explicaras un poquito más. Sí, realmente el tiempo que transcurrí en Perú, estuve luchando dentro de la Soka, ¿no? Ok. Evidentemente nunca me alejé en todo este tiempo, nunca he podido decir, me tomé un mes de vacaciones. No, he Ok. tenido tantos problemas que más bien me han estimulado a seguir y seguiré, ¿no? Ujú. Lo que sucede es que llegó un momento en que me puse a pensar que todo tiene una etapa, ¿no? Ok. Y ya yo vi que veía que mi hija se iba estableciendo, pero no estaba bien del todo, ¿no? De hecho, después regresó y se fue a otro país, ¿no? Entonces, por otro lado, mi esposa también cumplió su misión de estar como quiso ella, con su padre hasta el final, con su mamá hasta el final. Yo ayudé en todo lo que pude, pero llegó un momento en que mi esposa me dijo, ya yo quiero irme a mi casa. Ok. Y
coyunturalmente llegan para mí, porque nunca perdí contacto con Venezuela, ni con mis hijos, ni con la organización. Me llegaban informaciones de que estuvo en Venezuela, si no me equivoco, fue 2019 o 2020. El orientador para América Latina, el señor Julio Cosaca, brasilero. Porque ya el señor Shima, que había sido orientador para América Latina, ya se había ido a establecer en Japón. Y cuando le preguntaron, porque me llegó la transcripción de lo que dijo, dentro de las preguntas que le hicieron es, ¿qué pasa con esos venezolanos que emigraron? ¿No? Nos abandonaron, traicionaron. Y él dijo, no, son bodhisattvas. Han ido a hacer shakubuku, han ido a hacer kosenrufu en el país que les ha tocado. Pero tienen una deuda de gratitud con el país donde conocieron. Eso realmente para mí fue un punto de referencia. Dije, yo tengo que regresar, porque yo conocí el budismo aquí en Venezuela. Tengo que luchar aquí, sin dejar de apoyar a los demás, ¿no? Claro. Porque nada está desligado, ¿no? Realmente, como hablábamos en estos días, escuchaba un estudio que daba Luis Alberto en una visita familiar. La soka que hay no es que exista afuera, nosotros somos la soka. Donde estamos siendo embajadores de Daisaku Ikeda y tenemos que no solamente comportarnos, sino que asumir nuestra postura de verdaderos practicantes. De manera que eso fue determinante. Yo tengo que regresar y por supuesto ahora quiero retornar a visitar a mi hermano, que está enfermo. Tengo esa meta y mi esposa también tiene su meta de verse con los hermanos. Pero eso no significa que yo me voy a ir a quedar. Mi misión está aquí, porque karma es igual a misión. Exacto. Desde el budismo hemos aprendido eso a través del mentor. De manera que esos son mis nortes ahora, ¿no? Luchar para que mi familia salga adelante con sus metas y pues evidentemente que cada día es un reto, ¿no? Una lucha. Claro. He tenido muchas anécdotas también, sí, ¿no? Dentro de todo esto. Disculpe usted, señor. ¿Usted trabaja desde qué edad? ¿Trabajaba con mi abuelo? ¿Trabajaba desde qué edad? Yo empecé a los 12 años. Ok. ¿Y estudiaste el liceo de noche? La secundaria de noche. ¿Te graduaste? ¿Estudiaste inglés? Inglés. Estudié después. Iba a presentarme a la universidad y entonces pasaba un evento. Eso estaba en mi vida, sin duda, sí, ¿no? Un evento de que mi papá no lograba surgir, karma mío, de mi padre, que tengo que transformar yo, por supuesto. Y llegó un momento en que mi padre le dijo a mi mamá, yo estoy harto, no soporto el trabajo que tengo. Él trabajaba en una empresa textilera y por supuesto en aquellos tiempos, estamos hablando de 50, 60 años atrás, la tecnología era otra, grandes máquinas, pero unos ruidos terribles. No existían las protecciones para el obrero y todo era oído, no habían tapaderas pues tapaoídos. Entonces él decidió retirarse y con el dinero abrir un negocio de venta de ropa. Sucede y acontece que sufre un accidente y cae en cama. Y mi hermano mayor ya se había ido de la casa, se fue de la casa muy joven. Y mi hermano menor era el que seguía estudiando en la universidad. ¿Quién estaba? El del medio. Entonces agarré mi maletita y me fui a un mercado. Resulta y sucede que lo que vendía mi padre era ropa interior femenina. Y yo con mis 12 años, 13 años, me ponía súper avergonzado, ¿no? Todo rojo y comencé a vender, ¿no? Pero caí bien a las personas ambulantes, ¿no? Que los buhoneros, pues ya se llaman ambulantes. Y que me decían, no te preocupes, chamo, tú vas a vender y tal. ¿Qué sé yo? No te decían No chamo. te decían chamo. No me decían chamo, ¿no? Entonces, evidentemente, ya estoy pensando en Venezuela. como aquí, ¿no? Pero realmente aporté a la casa porque era necesario. Desde chamito. Y estudió de noche porque trabajabas y ayudabas a tu papá. Resulta que yo trabajo con el señor desde que tengo 14 años también.
Él Y el quiere señor- quejarse, él se quiere desahogar. Pero no tiene públicamente. idea cómo y que quede plasmado Y yo en en el medio. YouTube. Y tú trabajaste en banco, llegaste a Venezuela, hiciste fotografía, Sí. trabajaste de fotógrafo también, pero llegó a Venezuela, te metes a trabajar en artes gráficas. Trabajas en artes gráficas N cantidad de tiempo hasta que tus hijos logran jubilarte. Váyase de aquí, largo, ¿no? Ujú. Un poquito a la fuerza de que el Obligado. señor no se quiere. No se quería jubilar, no se quería jubilar. Pero bueno, jubilado. Y te vas a perseguir a tu hija menor, apoyas a tu hija menor, estando en Perú, hiciste por favor enumérame, vale parking, Vale, parking, taxista taxista, y también fui vendedor vendedor, y al final ya empecé un día, dije, no soporto más esta situación. no Ok. solamente tú, vamos a hablar claro. Porque tus hijos, especialmente la menor, Ujú. le dijo, mano, usted ya no sale para la calle. Sí, Lo amarraron Usted a no la pata de la está pa' cama. trabajar en la calle, mano. sí. Y entonces, bueno, tuvo que, pero ¿a qué voy? A que no se puede quedar quieto. Ajá. Y entonces él tenía que buscar qué hacer. Le dije, ya no me dejan salir, Gracias. ya no me dejan manejar, ya no me dejan, no, ¿qué hago? Y se le Comencé ocurre, a dar clases de idioma. Claro, aquí por supuesto cabe una cuña. Yo soy estudiante del Señor. Tu estudiante favorita, me perdonan los demás, no me interesa. y recomendado. O sea, por si quieren, nos contactan, le pasamos el contacto al Señor de clases de inglés. En todo el mundo, donde quiera que estés, online, buenos precios. pero no solamente de inglés, porque el señor antes de irse, ya aquí estando en Venezuela, Me gradué de portugués. estudió portugués. Pero ¿cuántas ¿Otra horas vez? tiene su día? Bueno, a eso es lo que quiero llegar, Claro, ¿sí? claro. Porque, por un lado, es un señor que le gusta trabajar y le gusta trabajar y le gusta trabajar, pero él cree que es un chamito de 50, como yo, Un bebé. un bebé, y no los tiene, no tiene 50, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, tiene que haber una chaparrita, porque mi hermana es chaparrita, que es la que le puso más carácter y le dijo, hermana, Siéntate, ya, descansa. exacto, ya usted no sale de la casa, ¿no? Sí. Eso es estando en Perú. Ok. Comienza a trabajar dando clases estando en Perú. Pero bueno, después su esposa le dice, yo no sé tú, pero yo me devuelvo. Ve a ver qué Yo hace. me voy para mi casa. Y el señor, bueno, vámonos, pues, ¿no? ¿Y qué hizo llegando aquí? Seguir dando. Claro, porque uno crea un vínculo, ¿no? con los alumnos y evidentemente que no solamente es la metodología, es también el servicio, el contacto. Confirmo. Cuando llego aquí a Venezuela, ya yo venía con ideas de profesionalizarme más y seguí un curso, que por cierto recibí toda la ayuda de mis hijos porque era un curso en una universidad británica y me gradué. Eso Ujú. fue un trampo también. Ok. Pero ya el contacto ya no era solamente Perú-Venezuela, porque comencé también a dar clases aquí. Ya me comencé a dar a conocer con otros Expandirse. países, ¿no? Y pues hoy por hoy, gracias a la buena fortuna, tengo en diferentes países diferentes horarios y mi idea es seguir estudiando. No quiero quedarme solamente en lo que sé, cada vez que yo profesionalizarme más, pero ya es otro cuento, ¿no? Porque son circunstancias de otra naturaleza, pero sigo con esa idea, ¿no? Ok, seguimos. Tus hijos, tus 3 hijos, Lo de tu pecho. sí. Usted no logró estudiar en la universidad. Circunstancias kármicas. Sí. Se vino, 3 muchachos, Venezuela. Casi nada. Sí. Con 28 años llegó aquí, ¿sí? Pero sus hijos también estudiaban y cuando llegó el momento de la universidad, 3, el del medio fue el único que siguió una carrera, ¿no? De diseño gráfico. Pero ni el mayor ni la menor. Nosotros no estudiamos en la universidad. Bueno, mi hermana sí hizo carreras técnicas, ¿no? Carrera técnica. ¿Qué tan importante fue para usted eso? No significó ninguna derrota. Yo creo Ok. que una de las cosas que nos caracterizó a mi esposa y a mí fue nuestros hijos tienen que ser lo que ellos quieren ser, ¿no? Y si nosotros podemos apoyarlo, lo vamos a apoyar. Pero mi expectativa para con mis hijos más bien es dónde apoyo, ¿no? Ok. De hecho, yo tengo un gran orgullo de que mis hijos continúen al frente a pesar de las circunstancias adversas, ¿no? Pero esa es la vida, ¿no? Como Ujú. budistas, yo siempre he pensado en que me tocó en esta existencia ser su padre
pero el mentor es Daisaku Ikeda, porque es mi mentor, ¿no? Y de mi esposa. De manera que yo creo que ahí está el convertir el destino en misión, ¿no? Y creo que las metas de mis hijos son las mismas metas mías, y en la medida en que yo pueda seguir mostrando que no importa la edad que tengo, yo puedo seguir siendo productivo, pueda compartir mis conocimientos con alumnas como tú o como otras personas, pues estoy cumpliendo mi misión, ¿no? Como docente. Claro. De hecho, los vínculos que creé con Perú siguen estando ahí. Yo soy invitado al Departamento de Educadores de Perú, ¿no? Okay. Y aspiro que también aquí en Venezuela se haga. De hecho, están en los primeros pasos, ¿no? ¿Por qué? Porque estudiamos la orientación del presidente Ikeda. El presidente Ikeda, autodidacta, es educador, filósofo, escritor, muchas cosas que lo logró por su misión, por su mentor, ¿no? Que fue el señor Toda. Yo siento que ese es mi gran ejemplo. Mire, usted sabe que usted fue un padre presente, siempre, ¿sí? Siempre. Por más de que en mi memoria, ni Martín ni Katy se van a acordar, los dos menores se van a acordar de eso, ¿sí? Pero en mi memoria sí está presente que tenía 2 trabajos, muy temprano en la mañana, muy tarde en la noche. Los primeros años no había carro, así que se tenía que ir en transporte público o cuando no había pasaje caminando. Se iba a trabajar y era muy lejos, allá donde usted trabaja. ¿Sí? Pero su presencia siempre estuvo. ¿Sí? Okay. Es decir, nosotros, los 3 hermanos, nunca podríamos decir, no, es que mi papá nunca estuvo. Eso no existe. Esa frase no existió en mi familia. ¿Sí? Okay. Siempre fue un padre muy presente. Yo personalmente siempre voy a como enorgullecerme de ser un padre presente yo. ¿Sí? De hecho, qué sé yo, una de las conversas que teníamos mi hermano, mi papá y yo, yo todavía no había nacido Brian, no había nacido mi hijo. En estos días, pues. Sí. Y hace poquito, la semana pasada. Y mi papá otra vez siempre, otra vez, la forma en que nos tratamos, que no es nada educada como estamos viendo ahorita. No, es mucho más intensa. Decía, pues no, ya el karma te va a cobrar. Todo lo que tú haces con tu padre, te lo van a cobrar. ¿No? El karma te lo va a cobrar. Y él me decía, no, tu hijo ya te vas a tener. Y mi hermano le decía, no, vale, yo creo que mi hermano es a ser un buen padre. Decía Martín, pues, yo creo que mi hermano es a ser un buen padre. Y yo otra vez siento que sí, que yo siempre me he esforzado por ser un padre presente. O sea, mi relación con Brian yo la estimo mucho, pues. Claro. Pero para mí eso es consecuencia de lo que yo tuve en la casa. Okay. ¿Sí? Entonces, para mí hay cosas que nunca fueron, o me resultan extrañas en las casas donde hay discordias familiares muy fuertes, no se habla con aquel, ¿no? Sí. Aquellos se odian, no se tratan, tengo 5 años que no lo veo. Eso para mí es muy raro. Sí. ¿Sí? Y es porque mis padres siempre estuvieron presentes los dos. Vicios. O sea, cuando mucho, y recuerdo que mi mamá se quejaba porque habían etapas en donde teníamos poco trabajo, pues, ¿no? Y el señor se la pasaba jugando ajedrez con los compañeros con los compañeros del taller. El vicio, jugando ajedrez hasta esta hora. ¿Qué van a pensar tus hijos? Con los compañeros del taller, era jugar ajedrez todo el día, pues, ¿no? Okay. Esos vicios, ¿no? Pero yo nunca tuve en casa, tuve gente muy cercana, familia cercana, gente que, ¿sabes? Con otro tipo de adicciones. Sí, diferentes realidades. En mi casa no, nunca tuve eso, ¿sí? Y entonces, nuevamente, para mí esas cosas que se viven en otras familias siempre me resulta extraño de procesar. Claro. Y por la práctica, ¿cómo se llama? De ser participante activo de la Soka Gakkai, tú puedes conocer muchas realidades que más bien enriquecen tu vida, ¿no? Yo quiero tu opinión, algo así como para cerrar esta entrega. ¿Por qué es importante la figura paterna? ¿Sí? Porque Daisaku Ikeda y de ahí para atrás lo que tú quieras, Nichiren, ¿okay? Establece la importancia de la madre. El vínculo que se tiene con la madre es algo místicamente irrompible, o sea, es algo que trasciende el tiempo y el espacio. Pero el padre no es menor su presencia, su figura y su importancia. Y hoy en día,
porque lo sabes tanto como yo, la paternidad ausente es muy frecuente. Sí. La mala paternidad es muy frecuente, sin meternos en la maternidad, pero la mala paternidad es muy frecuente. ¿Por qué es importante la figura del padre? Básicamente mi concepto viene de estudiar el pensamiento de mi mente. Ok. Exacto. Decir que fue un pensamiento que me surgió de la noche a la mañana sería incorrecto decirlo. Estudiando la orientación del presidente Ikeda, él habla que lo que dice Luis Alberto, el rol de la madre es algo fundamental, Ujú. pero él habla del valor de la familia. Ok. La familia es la célula básica de la sociedad. Ujú. En estos días, de las reuniones que les he comentado, que tengo vía web con los inmigrantes de Perú, tocábamos un tema sobre el amor y el matrimonio, ¿no? Y entonces hablábamos de el amor como factor determinante y tal, qué sé yo. Sin embargo, Daisaku Ikeda no habla qué es lo que determina el éxito de un matrimonio, una familia, sino metas comunes y agradecimiento mutuo. Ok. Y el rol del hombre es más compañero, porque la mujer es más protagonista. Pero el hombre debe ser ejemplo en el mundo de la socaca, ejemplo de la fe. Ok. No solamente hablar bonito, sino cómo te comportas. Sí. Si tú eres un padre que realmente quieres estar en presencia, no es solamente que yo llego y hola, ¿cómo están? Y tal, sino vamos a hablar. Ujú. Y otro punto es que el rol del padre, dice Daisaku Ikeda, es enseñar el bien y el mal. Ok. Hablarle a los hijos, que haya esa interacción. Yo recuerdo que cuando yo vivíamos en el Paraíso, en la famosa vecindad del Chavo, los domingos no trabajaba. Ok. Y salíamos a caminar. Y nos íbamos a la Plaza Madariaga, no sé si lo recuerda Luis Alberto o no. Y yo les hablaba de sueños. Ok. Vamos a hacer. Yo ni siquiera me imaginaba que iba a tener la empresa. Ok. Y hoy por hoy ellos son socios mayoritarios y me jubilaron, ¿no? Sí. Pero siento un gran orgullo porque siento que ellos están logrando lo que yo no logré. Es más, a nivel de la organización yo llegué a tener unas responsabilidades máximas, digamos, a nivel nacional. Y mi hijo mayor una vez me dijo, tú te preparaste para ser encargado nacional, Ujú. pero no te preparaste para no ser. Ok. Y eso me dio, porque tuve que aprender. Aunado a la orientación del presidente que me transmitió el señor Shima, apoye donde sea más útil, donde sea más necesario, dije, este es el complemento. Ujú. Mi etapa de ser protagonista pasó a Ok. ser ahora apoyo. Por eso es que, claro, mi tiempo es más limitado que mi esposa. Mi esposa le dice, vamos para allá y se va al cerro, ¿no? Sí. Y visita y A la apoya. montaña. Sí. A la Y con su montaña. cartera, vamos. Ahí vamos, ¿no? Yo no puedo hacerlo porque tengo Claro. horarios partidos, ¿no? No Sí. puedo decir que tengo todos los horarios cubiertos, sería mentir. Eso quisiera, pero Por si no quiere. puedo. La cuñita. Pero publicidad. cuando hay la oportunidad, siempre estoy donde se puede visitar, a quién tengo que orientar, con quién quiero hablar. Y fíjense cómo es en las circunstancias que uno sí logra establecer una misión, una acción continua, porque todos los días me llaman de diferentes partes de Latinoamérica y de Estados Unidos para pedirme una orientación, me está pasando esto, ¿qué hago? Aquello. De repente no lo hago aquí porque no tengo el chance de compartir con mucha gente, ¿no? Claro. Además que en el exterior utilizan el sistema de web, ¿no? Ujú. La videollamada, la videoconferencia aquí, todo es WhatsApp, es más limitante, ¿no? Claro. Pero eso no me ha parado, ¿no? Ni me parará. Voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Así que muchas gracias por su tiempo, por su entrevista. Hay mucho más que contar, mucha tela que cortar, pero por lo menos agradezco la oportunidad que me ha dado Luis Alberto. Y en el segundo capítulo hablaremos de cómo peleamos todos los días. Qué bonito. Ya en el Sí, segundo esa era. capítulo se van a agarrar de los pelos. Una de las frases que ha hecho suya mi padre es que, de hecho, es una frase de Daisaku Ikeda, pues, que dice que el Kosen Rufu no tiene jubilación. Ujú. Y mi padre es muestra de Exacto. que
no se ha jubilado del call center. Lo jubilamos en la empresa obligado. Lo jubilamos de los trabajos de calle obligados. Pero el Cosen Rufus no hay jubilación. Y él es muestra. Él puede, ¿sí? Por esa actitud de que no hay jubilación del Cosen Rufus, tratar con mucha estima, cariño, aprecio a todo aquel que hoy es emigrante de Venezuela, ¿sí? Y los atiende de verdad con una atención que yo no tengo, ¿sí? Eso lo aplaudo, lo admiro, ¿sí? Eso y muchas otras cosas más admiro de mi padre. Así que creo que no ha habido mejor cierre de este ciclo de entrevistas. Nosotros tenemos muchísimas, hablo nosotros, Najo y yo, tenemos muchísimas expectativas de lo que va a significar conectarnos ahora con gente por web. ¿Sí? Vamos a hacer ahora este tipo de intercambios con gente que no está en Caracas, que no está en Venezuela. Y por supuesto que vamos a retomar también, estas entrevistas presentes con gente que ha quedado muy vinculada a nosotros, que nos tienen mucha estima, mucho cariño y que quieren regresar a seguir conversando, porque otra vez quedaron con ganas de más, ¿no? Así como de verdad lo vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a dejar la frase, yo quiero dejar esa frase muy presente. Yo con mi padre he discutido de todo y toda la vida. Toda la vida he discutir, literalmente discutir y debatir de todo. De todo. Cuando digo de todo, es todo, ¿sí? Y cada discusión lo que hace es hacer que nos conozcamos tanto y de tal manera que haya un vínculo mucho más profundo. Hay una forma de abordar estas cosas que dice que tú no llegas a conocer a alguien hasta que no peleas con esa persona, que no te discutes con esa persona, ¿sí? Eso es de la película Matrix y en Star Wars también lo dice. Y eso es cierto. Sí. ¿Sí? Por eso mis padres se conocen muy bien también, ¿sí? Entre ellos dos. Espectacularmente. Pero bueno, agradecidísimo con tu aceptación de estar presente y nos vemos en una próxima entrega de Budismo con Todo. Porque tiene que ver con todo. Nos vemos muy pronto. Chau. Gracias. Mire para allá, por favor.